Madre mía, gente. ¿Os habéis enterado de lo último de Can Yaman y de Demet Özdemir? Esto está que arde. Resulta que el señor millonario que le pidió la mano a Demet, ¿os acordáis? Pues Can Yaman se ha reído de él. Sí, sí, habéis oído bien. Se ha echado unas buenas carcajadas. A ver, para los que anden despistados, hubo un momentazo hace poco en una fiesta donde un empresario, supuestamente muy importante, se plantó delante de todos y le pidió matrimonio a Demet. Una locura. Y claro, todo el mundo flipando los flashes a tope, y ella, bueno, ya sabemos que Demet es muy educada, pero se la veía un poco apurada, ¿no? Y ahora viene lo bueno. A Can Yaman le han preguntado por esto. Y su reacción brutal. Ha dicho algo así como que le parece muy gracioso, que es una escena digna de una película. Vamos, que se está cachondeando del tipo. Y no me extraña, ¿eh? Si tú ves a alguien que se cree que puede ir por ahí pidiendo la mano de tu ex delante de todo el mundo, pues normal que te dé la risa. Para ser honestos, yo creo que Can está un poco picado. Ojo, no digo que le importe Demet a estas alturas, ¿eh? Pero que venga un tipo nuevo y se ponga chulo, pues se le debe sentar fatal. Es como decir, yo estuve ahí antes y ahora vengo yo y te conquisto. Y Can, que es un tipo orgulloso, seguro que no se queda quieto. Lo que yo sospecho es que esto es un movimiento estratégico de Can. Quizás quiere que se hable de él otra vez, que se le relacione con Demet. A lo mejor la historia de ellos dos, aunque terminó, todavía vende. Y si además se pone él mismo el primero en reírse de la situación, pues le quita un poco de drama y le da un toque divertido. Es como decir, sí pasó, pero a mí no me afecta, al contrario, me divierte. Y luego está el empresario. Este señor, sea quien sea, se ha metido en un jardín. Creer que puede aparecer así y ganarse a Demet, uff. A lo mejor pensó que era una forma de llamar la atención de ella, de demostrar poder y dinero. Pero le salió el tiro por la culata, porque ahora todos están hablando de Can burlándose de su gesto. Menudo papelón. Muchos dicen que Can sigue enamorado de Demet y por eso reacciona así. Pero yo creo que es más por el ego. El ego de decir, yo soy Can Yaman, y a mí no se me trata así. Y si encima se entera de que Demet tampoco está súper ilusionada con el empresario, pues se da por satisfecho. Hay que pensar también en Demet. Ella debe estar deseando que todo esto pase y poder vivir su vida tranquila. Imaginaos tener a dos hombres peleando por vuestra atención, uno actual y otro del pasado, y que todo sea en la prensa. Es un agobio. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que Can Yaman está actuando de forma madura o es pura envidia y ganas de protagonismo?